Bueno, yo creo que el tema de hoy es interesante porque esto hoy día las enfermedades son todas iatrogénicas, que son las que causamos nosotros, infecciosas, bueno, por estos bichitos que ya veremos qué es, o las mayorías son idiopáticas o esenciales. Es decir, ¿por qué tienes unos nódulos en el tiroides? Porque te ha tocado. ¿Y por qué tienes una enfermedad de Crohn? Porque te ha tocado. ¿Y por qué tienes? No puede ser que las enfermedades sean todas de origen desconocido. Entonces vamos a intentar hacer una pequeña introducción desde el principio y después veremos un poquito pues todas las dudas que tengáis y las dudas que surjan y a partir de ahí intentaremos organizar otras reuniones posteriores. Bueno, la enfermedad en los pueblos primitivos siempre era la ofensa a una deidad, era algo que habías hecho que había molestado a algún dios o alguna deidad y entonces te castigaba con ello. Tanto el diagnóstico como el tratamiento iban encaminados un poquito a calmar la ira de esa deidad. Tampoco podemos olvidar aquella historia del mal de ojo y de los maleficios y de las maldiciones que indudablemente que siguen en vigor toda esa medicina. Es decir, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que nos viene a la consulta diciendo tengo un mal de ojo, a ver cómo me lo puedes quitar. Y existe muchísimo, en fin, no solamente en el vudú, sabéis que hay muchísimas niñas nigerianas que se prostituyen porque el brujo de la tribu le ha echado una maldición y eso es lo que le toca. Es decir, todavía estas creencias en fuerzas externas que está claro que siguen. Esto en principio cambia en la antigua Grecia cuando llega pues toda la escuela médica, primero de Nido, 700 años antes de Cristo, y después la de Kos. Hipócrates de Kos cambia todas estas ideas y nos entra en todo este tema del el equilibrio corporal. Él decía que estábamos constituidos por cuatro humores, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, y que era el equilibrio de esos cuatro humores lo que nos daba la salud, y cuando estos humores se desequilibraban, entonces aparecía la enfermedad. Es curioso, hay un matiz, es que esto ya en la medicina china se había un poquito por interpretado 2000 años antes de Cristo, con el yin y el yang, estas energías, y hay tratados de botánica muy, muy extensos de cómo equilibrar estas energías corporales, es decir, hay una física para todo el mundo, una química, una arquitectura, pero hay muchas medicinas. Hay demasiados intereses en la medicina y dependiendo de la zona en la que estés, pues imperarán unas ideas u otras. Pero bueno, esta idea del equilibrio interno, de que todo tenía que estar equilibrado, surge en principio en nuestra medicina con la antigua medicina griega y sobre todo con Hipócrates de Kos. Eh, el problema es que, y esto es normal, es decir, este equilibrio tiene que estar en un cuadro, tiene que estar en los colores de un cuadro, tiene que estar en los componentes de una comida, todo tiene que estar equilibrado. Cuando altera ese equilibrio, las cosas no funcionan bien. Y esta idea de ese equilibrio interno dura toda la Edad Media. Toda la Edad Media dura más de 2000 años, ya lo veremos. Y entonces los tratamientos que se hacen son o bien para eliminar aquellas cosas que estaban un poquito no equilibradas dentro del cuerpo, y teníamos eméticos, diuréticos, laxantes, purgantes, es decir, un montón de terapéuticas encaminadas a eliminar esos malos humores o esos malos componentes que teníamos dentro. Quizás el procedimiento médico más, volveremos a comentarlo después, más realizado a lo largo de la historia eran las sangrías. Y además, Galeno decía que cuanto más grave era la enfermedad, más intensa tendría que ser esa sangría. Y el tema de las sanguijuelas, pues ha sido utilizado desde siempre. Pero desde siempre hasta el siglo XIX, que ya veremos lo que pasó en el siglo XIX, es un siglo muy curioso. Es decir, en el siglo XIX se importan 40 millones de sanguijuelas al año en Francia, desde donde son un poquito distribuidas a los demás países, a Bélgica, Holanda, Inglaterra, España y todos lados, pero 40 millones de sanguijuelas al año, hace nadie menos a principios del siglo XIX. Es decir, esa idea del equilibrio interno ha imperado siempre. Al mismo tiempo, intentábamos darle al cuerpo lo que le faltaba, mediante esas fórmulas magistrales, que en principio en la medicina hipocrática era la bebida hipocrática, que en principio era vino caliente y miel, pero que también llevaba muchísimos vegetales y muchos minerales también disueltos en ese vino caliente y miel, que hacía que, bueno, que si tenías que irte te fueras a gusto y de luego que le proporcionaras al cuerpo esa energía que le faltaba.
En 1595 hay un descubrimiento que lo cambiaría todo. Zacharias Janssen, a la edad de 7 años, está jugando en la casa del padre, en el negocio del padre, que era un fabricador de lentes. Se le ocurre coger dos lentes, poner una a cierta distancia de la otra y se encuentra que aumentaba los objetos que veía 6, 7 o 8 veces. Y aparece el microscopio. Y el microscopio abre un mundo nuevo de colores, de formas, de todo, y aparecen los capilares y las células, y aparecen los espermatozoides, y después aparecen los protozoos, y al final aparecen los microbios. Y se va perfeccionando esta maquinita, y esta maquinita al principio pues no es para los investigadores, es para la alta sociedad, para jugar a ver qué es lo que había en todo ese mundo invisible que se acaba de descubrir. Eh, Después se incorporan los investigadores también a utilizarlos y aparece pues todo, toda la microbiología. Pero está claro que durante cerca de 300 años, eh, uno, pues, en fin, se ve claro que según cojas agua del río, o cojas agua del grifo, o cojas esperma, o cojas pus, o cojas, depende, o cojas lo que quisieras, depende del hábitat que cogías, pues verías unos bichitos o habría otros bichitos. En- y esto es así durante cerca de 300 años. A principios del siglo XIX, en 1922, nace una persona, Luis Pasteur, que lo iba a cambiar un poquito todo. Su padre había servido en los ejércitos de Napoleón, después monta una curtiduría en Agua, en su ciudad francesa, y lo manda a estudiar a París. El niño en principio le gustaba más la pintura, con lo cual en principio fracasa los estudios y vuelve al pueblo. Después lo vuelvo a mandar, pero entonces saca ya nada más que un bachiller de letras, que en aquella época era considerado un bachiller menor, y al final consigue que saque un grado en químicas. Era muy habilidoso en sus relaciones sociales y se casa con la hija del decano de la Universidad de Estrasburgo, es nombrado profesor de químicas, primero ayudante y después cuando se jubila pasa a ser profesor de químicas. Y allí conoce a una persona muy curiosa, quizás uno de los mayores científicos de la época, que era Antoine Béchamp. Antoine Béchamp es el autor de la teoría del polimorfismo. Él simplemente cogía una gotita de sangre, le dejaba en un porta y la empezaba a mirar. Sabéis que en aquella época no se utilizaban colorantes, ni fijadores, ni nada que lo matara, es decir, la veía en vivo. Y veía cómo a los 2 días y medio, se morían los leucocitos, los hematíes iban desintegrando, y de esos corpúsculos iniciales salían unos bichitos muy pequeños que se lo iban comiendo todo y que a medida que iba evolucionando esto con los días, esos bichitos iban cambiando de forma. Entonces él concluye que es el terreno lo que hace que los microbios vayan evolucionando de una manera o de otra. Sabéis que también en aquella época hay un personaje muy curioso en el siglo XIX que era Claude Bernard. Claude Bernard era el catedrático de fisiología en Francia, en la Universidad de París. Es considerado el padre de la medicina experimental y autor de la teoría del terreno. Él estuvo toda su vida peleando con Louis Pasteur, diciéndole que era el hábitat, el terreno, lo mismo que le decían todos, lo que condicionaba los bichitos que había ahí. Pero no a la inversa, no eran los bichitos que condicionaban el terreno. Un ejemplo tonto, él les decía que en el Polo Norte solamente habría osos y focas, no encontraríamos leones. Si llegara allí el cambio climático y la sabana africana, entonces encontraríamos cebras, jirafas y leones. Pero no llegarían primero las cebras y las jirafas, primero llegaría la sabana africana y después llegarían los animales que viven en ese terreno. Claude Bernard es un poquito el que nos mete la idea un poquito maravillosa del equilibrio interno. Él decía que era lo que hacía a los organismos libres e independientes. Es decir, fuera del cuerpo podemos tener una temperatura de 0 grados o de 60 grados. Podemos tener una concentración de oxígeno diferente si es a nivel del mar o si es en la montaña. Y podemos tener mucha variabilidad en cuanto a la humedad y en cuanto a todo. Pero dentro del cuerpo, ese equilibrio interno, pues hace que no, la temperatura tiene que ser entre 36 grados y medio y 37 grados y medio, si no, nada funciona bien. La presión de oxígeno en la sangre es X, la saturación es X, la concentración de sodio es X y todas las constantes, la presión arterial, todas las constantes internas dentro del cuerpo, esas se tenían que mantener iguales. Ese concepto, después, 40 50 años, en 1920 y tantos, hay un fisiólogo americano que le pone el nombre de homeostasis,
refiriéndose a ese equilibrio interno del que hablaba Claude Bernard. Homeostasis viene del griego, homeo es igual y estasis estado, estado igual o similar. Bien, era lógico. Todos los científicos de la época, todos, un poquito se enfrentan a Louis Pasteur diciéndole que realmente los microbios no, no eran nada, que era el hábitat, era el terreno lo que lo condicionaban todo. Hay otra persona, otro médico en ese momento, muy curioso, que era Rudolf Virchow, era un médico alemán, aparte de Robert Koch, que estuvo también padre de la microbiología y que se pasó también toda la vida peleándose con Louis Pasteur. Pues Rudolf Virchow, él decía que no parecía ser que los microbios que se habían encontrado en algunas enfermedades fueron los causantes de ese tejido alterado, sino que buscaban el tejido alterado como su hábitat natural. Es decir, primero se altera el terreno, se pierde el equilibrio de ese terreno y después vienen los microbios que viven en ese terreno alterado. En el cuerpo tenemos 100 billones de células y 1000 billones de bacterias que viven simbióticamente con nosotros, 1000 billones de microorganismos que viven en unas condiciones X, ya las veremos cuáles, y que no nos hacen daño, vivimos gracias a ellos. Eh, pero con mucha diferencia, no podríamos vivir sin toda esa flora bacteriana que tenemos dentro de nosotros, pero que viven en unas condiciones que son la de ese estado, ese equilibrio interno del cuerpo. Cuando se altera ese estado, entonces sí, entonces vienen otros microbios diferentes a los normales, a los que tenemos habitualmente, que viven en ese tejido alterado y que son seres vivos que comen, digieren, mean y cagan, y entonces esos meaos y esos cagados son las toxinas de estos microorganismos que después, bien localmente o a distancia, a través de la sangre o la linfa, nos hacen daño en un sitio o en otro del cuerpo. Pero volvemos a decir lo mismo, primero se tiene que alterar el terreno y después vendrán los microbios que viven en ese terreno alterado. Decía Rudolf Virchow que era como los mosquitos que necesitan el agua estancada y putrefacta, pero que no son los causantes del agua estancada y putrefacta. Él también nos decía que no parecía que los microorganismos fueran la causa de la enfermedad, sino la consecuencia de la misma, por mucho que después las toxinas de estos microbios no normales en nosotros sean los causantes de muchas de las cosas que nos ocurren. Rudolf Virchow fue 3 veces propuesto para el premio Nobel, se le considera padre de la patología general y fue el autor de la teoría celular. Él nos decía que ese medio interno que tenía que estar equilibrado, según Claude Bernard, llevaba toda la razón del mundo, pero que las enfermedades empezaban en las células y lo que realmente tenía que estar equilibrado era el interior de las células. Es cierto porque el cuerpo está constituido por proteínas, grasas e hidrato de carbono, pero los hidratos de carbono y las grasas son moléculas energéticas, nos sirven para obtener energía. Y también pueden ser estructurales de las membranas celulares, pero el cuerpo está constituido principalmente por proteínas. Y además son las proteínas las que forman las enzimas, las hormonas, los catalizadores y toda la comunicación interna del cuerpo se realiza a través de proteínas. Esas proteínas siempre tienen que ser formadas dentro de nuestras células. Cuando tomamos proteínas extrañas, primero la pepsina gástrica destruye el enlace peptídico, que es el que une unos aminoácidos con otro para crear estas proteínas. Después, cuando pasan a la sangre, son atacadas por nuestro sistema inmunológico y cuando tenemos que tolerarlas por un trasplante de hígado, un trasplante de riñón o cualquier tipo de trasplante, tenemos que tomar inmunosupresores de por vida y nuestro sistema inmunológico siempre los trasplantes termina rechazándolos. Con estos inmunosupresores podemos retrasar 5, 10, 15 o 20 años el que se produzca ese rechazo. Pero tenemos que estar continuamente tomando esos inmunosupresores para deprimir nuestro sistema inmunológico. Entonces, es verdad que sí, estamos formados por proteínas y esas proteínas se forman dentro de las células, lo que tiene que estar equilibrado es el interior de las células. Qué interesante también que en aquella época, pues, en fin, decía Claude Bernard que quizás lo más importante de ese equilibrio interno era el pH y que en aquella época se sabía que había soluciones muy ácidas, neutras, básicas o muy básicas, pero no se sabía nada más. Y hay que esperar unos 30 años para que en 1909 Sorensen, en los laboratorios de la cervecería Scarver, nos diera ya una definición más concreta de lo que era el pH, el inverso en base 10
el inverso del logaritmo en base de 10 de la concentración de iones hidrógeno. Nada más que dependía de la concentración de iones hidrógenos. Sabéis que estos H positivos en una solución acuosa y el cuerpo es una solución acuosa, siempre vienen por la disociación de la molécula de agua en OH negativos, oxidrilos, y en H positivos, hidrogeniones. Bueno, qué curioso que cuando Sorensen inventa esta escala del pH del 1 a 14 y se puede medir el interior de las células, se encuentra que dentro de las células existe un pH de 7,0. Y en ese pH de 7,0 se producen todas las reacciones orgánicas y toda la fabricación de las proteínas de una manera como, digamos, como Dios manda, como debe de ser. Si se altera ese equilibrio interno de la célula, todo se producirá mal y empezaremos a tener problemas. 6 años antes, en 1903, nace una chica muy curiosa, una chica argentina, Rebecca Hersman, que realmente no se le ha dado la importancia que se le debería haber dado, aunque fue propuesta para el premio Nobel en el 82 y murió un poquito antes de la entrevista. El premio Nobel nada más que se le da a personas vivas, no se le puede dar a difuntos, pero la verdad es que hizo una aportación enorme. Rebecca Hersman era la tercera de 7 hermanos, 2 varones y 5 hembras, que nace en Buenos Aires, y en aquella época de las 5 mujeres, 4 hicieron carreras universitarias, lo cual es algo que no era normal en la época. Ella se hace bioquímica, empieza a trabajar con José, el único premio Nobel que había habido hasta entonces en Argentina, descubre unos métodos de determinación del potasio en sangre, tanto en salud como en enfermedad, y bueno, tiene cierta notoriedad. Entonces gana al final una beca para irse a la Universidad de Rochester, a Nueva York, a hacer investigaciones sobre esta bioquímica sanguínea que estaba un poquito ya elaborando. Pero al final termina estudiando un poquito el tema de la concentración de gases en sangre. Eh, Primero porque los aviadores iban cada vez a más altitud y respiraban oxígeno puro, y al final esto le causaba un envejecimiento prematuro y muchas enfermedades. Entonces ella saca la teoría de los radicales libres, que era la especie reactiva del oxígeno, que no estaban equilibradas, que le faltaba un electrón en su última órbita, y que es como si entras en una discoteca y todo el mundo está un poquito emparejado y de buenas a primera aparecen 20 solteros y solteras a ligar con uno, a ligar con otro, y se forma una cadejera y entonces nada funciona bien. Es curioso la manera que tuvo de demostrarlo. En aquella época también era muy frecuente la ceguera de los niños prematuros, porque lo metían en incubadoras en donde respiraban una concentración muy alta de oxígeno, y esto hacía que no se le formara bien los vasos de la retina. Al final la retina se le terminaba desprendiendo y estaba la ceguera del prematuro. Ella hace unos experimentos con una serie de ratones y al final demuestra que era esa concentración elevada de oxígeno el que provocaba esa fibroplasia retrolental que dejaba ciegos a los niños prematuros. Entonces se corrigió un poquito pues esta cantidad de oxígeno que había en las incubadoras. Esta idea de los radicales libres del oxígeno, que la saca en el 54, causó un revuelo muy grande, porque hasta entonces se consideraba que el oxígeno era la fuente de la vida y que era el oxígeno que nos daba la vida. Y ella un poquito pues concluye con que el oxígeno, igual que nos da la vida, nos la puede quitar. Y era el causante de estos radicales libres, en un artículo que sacó en Science, en la revista Science, y que fue muy discutido. Pero en definitiva, al final lo que nos vino a demostrar es que esa alteración del equilibrio interno provocada por esos radicales libres, los radicales libres, hay 3 radicales libres principales, los otros son secundarios por las reacciones de estos primarios entre sí, de los primarios con los secundarios, y quizás el más importante era el radical oxidrilo. Ya habíamos comentado que el radical oxidrilo venía por esa disociación de la molécula de agua y por otros mecanismos en el ciclo de Krebs. Pero es esa concentración de hidroxidrilos o de oxidrilos los que realmente nos alteraban ese equilibrio interno dentro de las células. Cuando se empieza a investigar el tema y se comprueba que era cierto, y que los radicales libres no solamente aumentaban en la enfermedad, y cuanto más enfermo estaba el paciente, más aumentaba ese estrés oxidativo celular provocado por los radicales libres, sino que además se comprobó que aumentaban con el envejecimiento, y que era la causa principal del envejecimiento. Las personas, cuando van cumpliendo años, van aumentando el número de radicales libres. Ahora veremos por qué. Ella dijo también, Rebecca Herman sacó después otro artículo, que era por el déficit
de antioxidantes, de la neutralización de esos radicales libres, lo que hacía que hubiera más radicales libres de la cuenta y que fuera la principal causa del envejecimiento y de que las personas mayores tuvieran más enfermedades que las personas jóvenes. Bueno, es interesante y la verdad es que se comprueba que es cierto. No existe enfermedad en que no haya un aumento muy grande de radicales libres. Cuanto más grave la enfermedad, más aumentan los radicales libres. Entonces se despierta un interés muy importante por saber cómo el organismo neutralizaba esos radicales libres. Se había descubierto una enzima muy interesante, la superóxido dismutasa, que fue un poco la que pudo hacer que se tuviera realmente en consideración la teoría de Hertzmann, pero después, cuando empiezan a ver este tema, lo que se encuentra es una sorpresa enorme. Y lo que se encuentra es que el cuerpo está lleno de una sustancia antioxidante, la más fuerte que existe, que es el glutatión. Y es una sorpresa grande, pues porque era la molécula más abundante en el cuerpo después del agua. Entonces se crea un interés muy grande por ver un poquito que este glutatión, que era el principal antioxidante, el que regulaba los demás antioxidantes, el más numeroso y al final que controlaba un poquito esa neutralización de los radicales libres intracelulares. Que como hemos comentado, esos radicales libres se creaban dentro de las células por el consumo de oxígeno de la célula y ese consumo de oxígeno se produce dentro de las mitocondrias en el ciclo de Krebs. Las mitocondrias son unos corpúsculos que hay dentro de las células que tienen un ADN diferente al nuestro, por lo cual se consideran que son unas bacterias, unos proteos que nos colonizaron hará unos 1.500 millones de años, que nada más que tenemos las bacterias de la madre, porque no vienen del óvulo fecundado que se va reproduciendo y que tiene un cromosoma masculino y femenino, no, esto lo heredamos directamente de las células de la madre, con lo cual son las mismas que tiene la madre y que hay un número enorme, hay de 1.000 a 5.000 mitocondrias dentro de cada célula. Y cuando lo vemos a nivel energético, a lo mejor después si puedo pongo alguna pequeña vídeo, son unos hilillos que van continuamente cambiando de tamaño, se fusionan, se separan. Y es ahí en esa mitocondria donde se produce la respiración celular y donde se produce esa cantidad enorme de radicales libres. Bueno, cuando empiezan a investigar el glutatión y se encuentran que hay una concentración enorme, sobre todo dentro de las células, se encuentra que en las células hay una concentración miles de veces superior a la que hay fuera de las células en el plasma. Claro, era ahí donde tenía que actuar el glutatión, dentro de las células para neutralizar esos radicales libres. Entonces se hacen muchos experimentos con el glutatión. El glutatión es una proteína compuesta muy pequeñita, compuesta por 3 aminoácidos, un tripéptido, que es el ácido glutámico, la glicina y la cisteína. El ácido glutámico no es un aminoácido esencial, se encuentra bien en los alimentos que tomamos y cuando no hay suficiente el organismo lo puede fabricar a partir de la glutamina. La glicina no es que no sobre, pero también suele estar en suficiente cantidad. Pero la cisteína se encontraron que era el aminoácido limitante en la producción de glutatión. Lo primero que se hacen son muchos experimentos y muchas pruebas pues dando glutatión. Si es el antioxidante más fuerte que hay en el cuerpo, vamos a darle al cuerpo glutatión, a ver qué ocurre. Y lo que ocurre es que es una proteína con 3 aminoácidos, con un enlace peptídico entre un aminoácido y otro, y cuando llega al estómago, la pepsina gástrica destruye esos enlaces peptídicos y los crea los aminoácidos. Lo segundo que se encuentran, que esa cisteína era muy termolábil y se destruía con el calor, y además, al principio, pues en fin, no llegaba a la célula estas aplicaciones del glutatión. En la década de los 60 y de los 70 se produce mucho glutatión de origen bacteriano y de origen vegetal. Y se consigue conseguirlo de una manera fácil. Pero hay muchísimo almacenado. Sabéis que en principio las cosas no se tiran, se hacen publicidad y se venden. Y llevamos pues 50 años o 60 años poniendo glutatión intravenoso, glutatión en cremas, glutatión en aerosol, glutatión en pastillas, liposomados, sublingual y de yo no sé de cuántas formas.
No, el problema del glutatión es que es una proteína extraña a nosotros. Entonces el cuerpo no la va a tolerar. El cuerpo en principio la destruye en el estómago y cuando llega a la sangre tarda 1, 2, 3 minutos en destruirse. Por eso cuando poníamos glutatión intravenoso, en principio hay un efecto flash en que el paciente está muy bien, pero a la media hora está igual que antes. Ha destruido ese glutatión ya. Los radicales libres están en las células y hay que llegar hasta las células. Bueno, pues cuando se encuentran que en estos estudios y en estos científicos el glutatión no llegaba a donde tenía que llegar, dijeron, bueno, pues vamos a dar cisteína. Y entonces empiezan a dar unas cantidades muy grandes de cisteína como tratamiento a nivel experimental y se encuentran que no aparece en la sangre. Se considera que entonces el cuerpo la consideraba como veneno y la destruía, que no sabían qué pasaba con ella y al final lo que se encuentran es que sí llegaba a la sangre, pero siempre es un aminoácido muy pequeñito, tenía que estar unido a otra proteína que la transportara. Y esa proteína que la transportaba conseguía que esa cisteína llegara hasta las células, pero en concentraciones relativamente pequeñas, con muy poca disponibilidad, podríamos decir. Bueno, pues estos experimentos siguen buscando proteínas que pudieran equilibrar el estado redox dentro de las células, este estrés oxidativo, y además estimular el sistema inmunológico. Y en esa tarea hay una persona en el Hospital McGill de Montreal, en la McGill University, que es Gustavo Bonus, era un médico italiano que había emigrado a Estados Unidos, se le acaba la visa y al final encuentra trabajo como investigador en este hospital de Montreal. Y la verdad es que él había hecho cirugía en Italia, pero allí no le permitían hacer, no le reconocieron la especialidad. Entonces se dedicó a la investigación y él estaba buscando un poquito em, proteínas que pudieran estimular el sistema inmunológico y que hiciera que el posoperatorio de los enfermos fuera mejor. No, siempre se preguntaba por qué hay posoperatorios tan malos y por qué hay tan operatorios tan buenos. Entonces dependerá un poquito del sistema inmune cómo podemos potenciar ese sistema inmune. La inmunología era una especialidad que estaba empezando, que había muy poquitos, y se encuentran con que allí había una médica, la doctora Conchaven, que realmente pues estaba dedicándose un poquito a este tema de la inmunología, con lo cual se une y empiezan a hacer pruebas en un montón de animales de laboratorio con diferentes productos proteicos. Un día reciben un preparado proveniente de Francia, que era el suero de la leche de secado, que era el agua que quedaba encima de la mantequilla o del queso cuando cuajaba y queda arriba un pequeño eh, cantidad de agua. Y en ese agua la desecan, se la ponen a unos ratones y se encuentran unos resultados que les llaman mucho la atención. Viven 1,5 más veces, no enferma, aumenta su sistema inmunológico y dicen, ¿aquí qué ha pasado? Vamos a ver qué es lo que hay en este suero desecado de la leche que ha provocado esta reacción tan grande en los animales. Piden que le manden más suero, o sea, más polvo de este, y cuando lo ponen en los otros animales no pasa absolutamente nada. Cuando empiezan a indagar, resulta que este suero venía de leche pasteurizada que se había calentado y muchas de esas proteínas se habían desnaturalizado, se habían destruido con el calor y entonces no hacían su función. Piden más suero, no, de leche no pasteurizada, vuelve a pasarles lo mismo, entonces empiezan a indagar y se llevan, pues fijaros, desde el 97, desde el 70, no, desde el 78 hasta el 93 son 15 años son muchos, haciendo investigaciones para intentar ver qué parte de ese suero que recibían era el que provocaba esta reacción tan grande del sistema inmunológico y estas ventajas tan grandes en el posoperatorio de pacientes. Al final encuentran la cisteína y lo que se encuentran con la cisteína es que era un aminoácido muy pequeñito y muy lábil. Entonces, hay una forma, la cisteína, que son dos cisteínas enlazadas por un puente disulfuro, y esas dos cisteínas enlazadas quizás llegan a la conclusión de que el mejor transportador en la sangre de la cisteína es precisamente otra molécula de cisteína. Pero además tienen que prepararla con unas condiciones especiales, cubrirla con una cubierta proteica para intentar que llegara a la célula en unas condiciones lo mejor posible. Se llevan 15 años en que ahí sí tienen el hallazgo, ya siempre lo digo, es una casualidad. Es verdad que las casualidades te tienen que encontrar trabajando, pero fue realmente algo casual. Pero lo que hicieron en los próximos 15 años sí fue muy meritorio. Hicieron 78 estudios, creo que fueron, o 80 estudios de una calidad muy grande. Son nombrados estándar de oro de investigación allá en Canadá, le dan varios premios y además los estudios que hicieron fueron tremendos y sobre todo volvemos a decir que hacer un estudio en medicina no vale menos de 1 millón de euros y esto no lo tienen
Los médicos, el Estado no pone dinero para hacer estas investigaciones y solamente la industria farmacéutica pone ese dinero que hace falta para hacer estas investigaciones. Ellos, aprovechando de que tenían estos cargos públicos y que estaban en una universidad pública, aprovechan esos fondos para hacer todas estas investigaciones y hacen un montón de publicaciones incuestionables. Y tardan 15 años. Y esto ahí tiene un mérito enorme porque cuando uno encuentra algo así, pues qué difícil es callarlo, siempre tiene que ir a un sitio o a otro. Mira lo que me he encontrado, mira lo que he descubierto. Tardan 15 años en patentar un producto que era un derivado de estos y que le llaman inmunocal, por la potenciación que producía del sistema inmunológico. Algo curioso es que ya la han patentado. Ahora tendría que haber pues un montón de laboratorios, Bayer, Joes, Johnson Johnson, que querrían comprar este producto. Pero claro, ellos dicen, si lo compran es para meterle un cajón, echarle la llave y de ahí no sale. Porque es verdad que tenemos una medicina que vive de la enfermedad. Uno es negocio cuando cae enfermo y deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo. Entonces, ¿a quién le interesa un producto natural que en principio pueda evitar que enfermes, potenciar enorme tu sistema inmunológico y ayudar mucho a tu cuerpo a curar, que quiere decir a recuperar esa homeostasis intracelular, ese equilibrio de la célula dentro de la célula para neutralizando ese exceso de radicales libres, eso no le interesaba a nadie. Entonces tardan 4 años, hasta el 97, no crean una empresa que se llama Immunotech. Y dice, bueno, son 4 años desde que lo patentan hasta que crean la empresa, que tuvieron que ser muy curiosos. Me gustaría mucho indagar o que alguien me contara un poquito cómo fue no solamente los 15 años de investigación, sino los 4 años desde que patentan el producto que ellos saben que es tan excepcional hasta que deciden crear esta empresa de Immunotech. Bueno, si el objetivo es que no duerma en un cajón, piden consejo a mucha gente de cómo podría conseguirse la expansión de este producto y entonces crean eh, dos cosas. Uno es ese boca a oído. El boca a oído es la mejor publicidad que existe, pero la más lenta. Y en segundo lugar, ese plan de compensación que realmente que tiene, que es francamente bueno. Hubo varios especialistas a nivel de economía, amigos y cosas por los estilos que le propusieron esta forma del network marketing o de estos que estaba empezando, que es simplemente intentar comercializar un producto evitando intermediarios, intentando evitar farmacias, salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. El producto se expande bien por Canadá crece a una velocidad bastante aceptable, pero bueno, sabemos que el boca a oído es la publicidad más lenta que existe. Entonces crece por Canadá, por Estados Unidos y va poco a poco a más, está prácticamente ahí. Y en el 2017 hay una persona que la verdad, Mauricio Domensain, que hoy es el CEO de esta empresa, que la verdad es que es una persona un poquito excepcional. Sabéis que aquí en España tenemos a Aurelio. Yo hace poco hablaba con Aurelio y le decía, Aurelio, ¿tú realmente cuando te metiste en esto sabías en lo que te metías? Y dice, no, yo no tenía ni idea. A mí me mandó Mauricio, que es amigo, unos polvos, que yo estaba entonces con un año sabático en Inglaterra. Esos polvos estaban malísimos, no había manera de tomárselo. Después mi mujer me dijo, claro, porque es que no lo tienes que meter en el Laturmi. Lo metió en el Laturmi, hizo un batido que también estaba mal, que también destruía esto no sirve para nada. Y no fue Mauricio el que después me pidió que fuera con él a París a un congreso, después me insistió y al final me metí. Pero Mauricio sí estudia este producto, sí apuesta por él. Él tiene una calidad de vida muy alta y un muy alto nivel en DF, en Ciudad de México. Emigra a Estados Unidos, baja enormemente su calidad de vida, se pone a pelear por la empresa y la verdad es que él sí apostó y él sí sabía un poquito en lo que estaba haciendo y consigue en muy pocos años pues que llegara primero a su país, a México. Después se expandió por los países limítrofes, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre el bocadillo es lento y ha conseguido poco a poco un crecimiento exponencial. Hace 4 años el producto da el salto a Europa, a Irlanda, Inglaterra, Portugal, España e Italia. Y como sabéis, ahora mismo acaba de abrirse Francia, Suiza, Alemania y Austria. A Francia le quedarán días, no creo que semanas, 1 o 2 semanas para abrir ya definitivamente.
Entonces está teniendo un crecimiento enorme. ¿Sabéis qué es lo que hace? Bueno, pues por primera vez en la historia, tenemos algo realmente efectivo a la hora de neutralizar radicales libres, cientos de veces más fuerte que todo lo que teníamos hasta ahora en el mercado. Sabéis que llevamos mucho tiempo hablando de radicales libres, del estrés oxidativo, de la neutralización con vitamina C, vitamina E, resveratrol tuvo una fama enorme. Pero claro, volvemos a decir que todos estos productos, sin excepción, actúan fuera de la célula. Y fuera de la célula, en el plasma sanguíneo y en el líquido intercelular entre una célula y otra, la concentración de glutatión es miles de veces inferior al que se produce dentro de las células porque los radicales libres se forman dentro de las células y hay que conseguir que... Entonces, ¿qué se consiguió con este producto? Conseguir cisteína de una manera muy biodisponible que llegaba en cerca de un 90% hasta el interior de la célula y que dentro de la célula se potenciara la producción de glutatión entre un 30 y un 50%, depende de la necesidad y de la enfermedad. Y eso es una bestialidad, eso es mucho. Y sabéis que en principio tenemos un producto que resiste la prueba del algodón. Lo que pasa es que hay personas que le dan efecto en una semana y otros necesitarán un mes y medio para empezar a notarlo. No hay enfermedades, hay enfermo y todos somos diferentes. Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad? Está claro, porque se pierde esa homeostasis intracelular o ese equilibrio interno que decía Claude Bernard. Todo tiene que estar equilibrado. Cuando se desequilibra, entonces aparecen microorganismos que no son los normales dentro del cuerpo y que sí es verdad que esos microorganismos producen una serie de toxinas que después nos hacen daño. Es normal que me estén preguntando siempre por una enfermedad u otra enfermedad y siempre contesto lo mismo, no hay enfermedades, hay enfermos, somos todos diferentes. Algo que condiciona mucho el tratamiento, de luego, es la edad del paciente y muchas condiciones además particulares de un tipo o de otro. También me están preguntando siempre por un tipo de microorganismo o otro tipo. ¿Qué hacemos con la Escherichia coli? ¿Qué hacemos con las pseudomonas? ¿Qué hacemos con estos Clostridium? Yo creo que algún día tendríamos que hablar realmente de lo que sabemos de estos microbios, porque realmente sabemos muy, muy, muy poquito. La información que nos dan siempre, igual que digo que la medicina no es la misma en todo el mundo, y la información que tienen en Japón, China, Corea, Sudáfrica o Brasil es completamente diferente a la que tenemos en Europa o en Estados Unidos. En el primer mundo está condicionado por estos intereses, pero la verdad es que algún día tendríamos que hablar de microbiología. A partir de ahí, desde Luis Pasteur, en que realmente no tenía una idea correcta, salen pues todas las vacunas y todas estas historias que es un poquito la base de la industria farmacéutica moderna. ¿Qué hacemos nosotros con Inmunocal? Que no es un fármaco, que no es un medicamento. Equilibrar el medio interno, neutralizar esos radicales libres y buscar esa homeostasis intracelular. Entonces, si mantenemos esa homeostasis intracelular, en principio el cuerpo será mucho más fuerte a la hora de enfermar y sobre todo potenciamos el sistema inmunológico para defendernos de esas infecciones. Realmente esto de los resfriados que vienen ahora, pues no son los microbios. Es simplemente que el cuerpo le cuesta mucho trabajo adaptarse a estos cambios tan grandes de tiempo y de temperatura. Entonces, pues se debilita y vienen estos microbios. Pero si tenemos un sistema inmunológico fuerte, nos durará 2 días o una semana. Que con el tiempo, sabéis que esto de los resfriados, pues para los viejetes es un tema de supervivencia. Cuando llega la primavera y dice, menos mal, se pasó el invierno. Ya hemos llegado a la primavera.